los hospitales y la atención médica en Bizancio. El Imperio bizantino desarrolló un avanzado sistema de hospitales que combinaba la atención médica con la caridad cristiana. Los hospitales bizantinos, llamados senones, no solo atendían a los enfermos, sino también a los pobres, peregrinos y ancianos. Médicos bizantinos, como Oribasio y Aecio de Amida, continuaron la tradición médica grecorromana, innovando en la cirugía y en el tratamiento de diversas enfermedades, influenciados por las enseñanzas de Galeno e Hipócrates. La música bizantina, himnos y cantos sagrados. La música bizantina jugó un papel esencial en la liturgia ortodoxa, siendo uno de los mayores legados culturales del imperio. Los himnos y cantos sagrados, como el himno Acatistos o el Trisagio, eran interpretados en las iglesias con una gran carga emotiva y espiritual. La música bizantina se caracteriza por su sistema de 8 tonos o ecos, que estructuraban las melodías y generaban una atmósfera de misticismo en los servicios religiosos. La caída de Constantinopla, un evento clave en la historia mundial. La caída de Constantinopla en 1453 fue uno de los eventos más trascendentales de la historia. Tras un largo asedio por parte de los otomanos, liderados por Mehmed I, las murallas que habían protegido la ciudad durante siglos fueron finalmente superadas. A pesar de la feroz resistencia bizantina, el 29 de mayo de 1453 la ciudad cayó, marcando el fin del Imperio bizantino y el comienzo de una nueva era bajo dominio otomano. La economía bizantina, monedas, comercio y artesanías. La economía bizantina fue una de las más fuertes y estables de su tiempo, gracias a su sólida moneda de oro, el solidus o nomisma, que fue utilizada ampliamente en Europa y Asia. Constantinopla era un centro comercial vibrante, donde comerciantes de todo el mundo intercambiaban productos como seda, especias y joyas. La artesanía bizantina, en particular la elaboración de objetos en oro, plata y marfil, era muy valorada en todo el mundo. La herencia bizantina en la Iglesia ortodoxa. Después de la caída de Constantinopla, el legado cultural y religioso de Bizancio sobrevivió en la Iglesia ortodoxa, que había sido moldeada profundamente por las tradiciones bizantinas. Las liturgias, los himnos y los iconos siguen siendo elementos centrales de la fe ortodoxa, y muchas iglesias ortodoxas de Europa del Este, Rusia y los Balcanes continuaron utilizando las formas artísticas y litúrgicas desarrolladas en Bizancio. Las murallas de Constantinopla, conocidas como las murallas de Teodosio, fueron una maravilla de la ingeniería militar. Construidas en el siglo B, protegieron la ciudad durante casi 1000 años, resistiendo múltiples ataques de hunos, árabes, búlgaros y otomanos. Con una altura de hasta 12 metros y múltiples líneas de defensa, estas murallas incluían torres, puertas fortificadas y fosos, lo que las hacía prácticamente impenetrables hasta el avance de la artillería en el siglo X. La vida diaria en Constantinopla, mercado, trabajo y ocio. La vida cotidiana en Constantinopla era un reflejo de la diversidad y riqueza del Imperio bizantino. Los ciudadanos de la capital, desde comerciantes hasta nobles, frecuentaban mercados abarrotados donde se vendían productos exóticos de todas partes del mundo. Los habitantes disfrutaban de baños públicos, banquetes y espectáculos en el hipódromo. Aunque la vida de los ricos era lujosa, los pobres también encontraban sustento gracias a la red de caridad patrocinada por la Iglesia y el Estado. El legado de Bizancio en el arte renacentista. A pesar de su caída, la influencia bizantina no desapareció. De hecho, muchos eruditos y artistas bizantinos emigraron a Italia tras la caída de Constantinopla, llevando consigo manuscritos y conocimientos que contribuyeron al surgimiento del Renacimiento. Las técnicas de mosaicos, iconos y el uso del oro fueron adoptadas por artistas renacentistas, mientras que las ideas filosóficas y científicas preservadas por los bizantinos influyeron en el pensamiento europeo. Las reformas educativas bajo los emperadores macedonios. Durante la dinastía macedónica, 867-1056, el Imperio bizantino vivió una revitalización educativa. Los emperadores macedonios, especialmente Basilio y Constantino V, impulsaron la creación de academias y la preservación de textos antiguos. La educación se centraba en la formación de altos funcionarios y la clase noble, con un énfasis en las artes liberales, filosofía y jurisprudencia. Estos avances fueron claves para la continuidad del conocimiento clásico en Europa. La Guerra Civil de Bizancio, crisis internas y conflictos dinásticos. Bizancio no solo enfrentó amenazas externas, sino también guerras civiles y conflictos dinásticos que debilitaron el imperio. Durante ciertos periodos,
Las luchas por el trono entre diferentes facciones y familias nobiliarias causaron inestabilidad política. Estas guerras civiles, como las de finales del siglo CIV entre los paleólogos y los cantacucenos, dejaron al imperio vulnerable a invasiones externas y contribuyeron a su decadencia. Los mosaicos de Bizancio, arte y espiritualidad. Los mosaicos bizantinos son una de las expresiones artísticas más emblemáticas del imperio. Se utilizaron principalmente para decorar iglesias, palacios y otros edificios importantes, y representaban escenas religiosas con un estilo que enfatizaba la espiritualidad más que el realismo. Los colores brillantes y el uso del oro en los mosaicos simbolizaban la divinidad y la luz celestial. Algunos de los mosaicos más famosos se encuentran en Santa Sofía y San Vital de Rávena. La Guardia Varega, guerreros extranjeros al servicio de Bizancio. La Guardia Varega fue una unidad de élite compuesta principalmente por guerreros escandinavos, rusos y anglosajones que servían como guardaespaldas personales del emperador bizantino. Se destacaron por su lealtad y habilidades militares, jugando un papel clave en muchas batallas. Los varegos llegaron a Bizancio como mercenarios, pero su destreza los convirtió en una parte esencial de la defensa imperial. Las relaciones con el mundo eslavo, de enemigos a aliados. Durante los siglos VII y VIII, Bizancio enfrentó frecuentes incursiones de los pueblos eslavos. Sin embargo, con el tiempo, los bizantinos desarrollaron relaciones diplomáticas y comerciales con los eslavos, especialmente los búlgaros y rusos. El imperio influyó profundamente en la cultura eslava a través de la cristianización, siendo los santos Cirilo y Metodio los encargados de crear el alfabeto cirílico y traducir textos religiosos. Estos vínculos reforzaron la influencia bizantina en Europa del Este. La diplomacia bizantina, el arte de la negociación. La diplomacia fue uno de los pilares de la supervivencia del imperio bizantino. Mientras otras naciones se enfocaban en la guerra, los bizantinos perfeccionaron el arte de la negociación y la creación de alianzas estratégicas. Enviaban embajadores a las cortes de Europa, el mundo islámico y Asia, estableciendo acuerdos que garantizaban la estabilidad del imperio. La habilidad diplomática de Bizancio les permitió evitar conflictos costosos y gestionar la compleja red de estados vecinos. El impacto de Bizancio en la cultura islámica. Aunque a menudo en conflicto, Bizancio y el mundo islámico también compartieron intercambios culturales y tecnológicos. Los musulmanes heredaron y adaptaron muchos elementos de la arquitectura, arte y ciencia bizantina. Las ciudades islámicas adoptaron técnicas de construcción bizantinas y los estudiosos musulmanes tradujeron y preservaron textos griegos y bizantinos, asegurando que el conocimiento de la antigüedad clásica sobreviviera y prosperara en la Edad Media. El imperio bizantino tenía un sistema legal basado en el derecho romano, reformado bajo Justiniano en el Corpus Iuris Civilis. Los tribunales de justicia bizantinos resolvían tanto disputas civiles como criminales, y las leyes estaban profundamente influenciadas por la religión ortodoxa. El emperador, como cabeza de la Iglesia y el Estado, tenía la autoridad suprema sobre el sistema legal, aunque la justicia se administraba a través de jueces locales y gobernadores provinciales. La moda y el vestuario bizantino, símbolos de estatus y poder. La vestimenta bizantina era un reflejo del estatus social y político. Los emperadores y nobles llevaban ropas lujosas decoradas con hilos de oro y gemas preciosas. Los trajes imperiales, como la loros manto imperial, estaban reservados exclusivamente para la realeza, mientras que las clases bajas usaban túnicas más simples. Las joyas, coronas y cinturones también indicaban la posición social en la jerarquía bizantina. La alimentación en el Imperio bizantino. La dieta bizantina variaba según la clase social. Los ricos disfrutaban de banquetes con carne, pescado, vino, frutas y especias importadas, mientras que los pobres subsistían principalmente de pan, queso, legumbres y vino aguado. Las festividades religiosas, como la Pascua, estaban acompañadas de grandes banquetes. Los bizantinos también desarrollaron técnicas avanzadas para la conservación de alimentos, como el secado y el salado, para resistir las hambrunas y los sitios.
La educación y los estudios en Bizancio. La educación en el Imperio bizantino era un privilegio reservado principalmente para las clases altas y los clérigos. Las escuelas bizantinas enseñaban gramática, retórica, filosofía y teología, basadas en textos clásicos griegos y romanos. Las universidades de Constantinopla fueron centros de conocimiento durante siglos, y muchos estudiantes extranjeros viajaban al imperio para aprender sobre derecho, filosofía y medicina. Los deportes y juegos en Bizancio, entretenimiento para la élite y el pueblo. Los bizantinos disfrutaban de una variedad de deportes y juegos. Las carreras de carros en el hipódromo eran el evento más popular, atrayendo tanto a la élite como a las masas. También se practicaban la caza, el tiro con arco y la lucha. Para los niños y jóvenes, los juegos de pelota y la gimnasia eran comunes. El deporte no solo era una forma de entretenimiento, sino también una forma de demostrar la destreza física y el estatus social. La literatura bizantina, crónicas e influencias clásicas. La literatura bizantina fue una rica mezcla de influencias griegas clásicas, cristianas y orientales. Los cronistas bizantinos, como Procopio de Cesarea, registraron detalladamente la historia del imperio, describiendo guerras, conspiraciones y la vida en la corte. La literatura religiosa también floreció, con textos teológicos y vidas de santos que influyeron profundamente en la espiritualidad ortodoxa. Además, los clásicos griegos, como Homero y Platón, seguían siendo estudiados y venerados. Las catástrofes naturales en Bizancio, terremotos y plagas. El imperio bizantino sufrió diversas catástrofes naturales que afectaron gravemente su estabilidad. Los terremotos eran frecuentes en Constantinopla debido a su proximidad a una falla sísmica, destruyendo edificios y murallas. Además, la plaga de Justiniano en el siglo VI fue una de las pandemias más mortales de la historia, debilitando el imperio durante décadas y contribuyendo a su declive económico y militar. La arquitectura militar bizantina, fortalezas y castillos. Bizancio era famoso por sus estructuras defensivas, no solo en Constantinopla, sino en todo su territorio. Los castillos y fortalezas bizantinas, como las ubicadas entre Bisonda y Tesalónica, protegían las fronteras del imperio y servían como centros administrativos y militares. Estas construcciones eran diseñadas para resistir largos asedios, con gruesos muros, torres de vigilancia y sistemas de suministro de agua. La medicina bizantina, conocimientos antiguos y avances propios. Los médicos bizantinos heredaron el conocimiento de la medicina griega y romana, pero también hicieron sus propios avances. Influenciados por textos clásicos como los de Galeno, y obras médicas islámicas, los bizantinos desarrollaron prácticas quirúrgicas y tratamientos para diversas enfermedades. Oribasio y Pablo de Egina fueron dos de los médicos más destacados, cuyas obras influyeron en la medicina medieval europea e islámica. Los conflictos con los árabes, guerra y diplomacia en el Mediterráneo. Desde el siglo VII, el imperio bizantino enfrentó repetidas incursiones y guerras con el califato islámico. Aunque Bizancio perdió vastos territorios en el Medio Oriente y el norte de África, logró resistir en Anatolia y en el Mediterráneo oriental, gracias a una combinación de fuerza militar y diplomacia. La invención del fuego griego fue crucial para repeler los ataques navales árabes y proteger Constantinopla. La vida de las mujeres en Bizancio, roles y derechos. Las mujeres en Bizancio tenían una vida compleja, donde la religión y la clase social determinaban en gran parte sus roles y libertades. Mientras las mujeres de la nobleza, como la emperatriz Teodora, podían influir en la política y la sociedad, la mayoría de las mujeres vivían vidas más restringidas, centradas en el hogar y la religión. A pesar de las limitaciones, algunas mujeres lograron destacarse como santas, filósofas y artistas. El cristianismo en Bizancio, teología y herejías. El imperio bizantino fue un centro de debates teológicos y enfrentó numerosas herejías, como el arrianismo y el iconoclasmo.
Estas disputas sobre la naturaleza de Cristo y el uso de imágenes religiosas no solo afectaron la vida religiosa del imperio, sino también su política y sociedad. Los concilios ecuménicos, como el de Nicea, fueron organizados por emperadores bizantinos para resolver estas controversias. El impacto de Bizancio en Europa occidental, el Renacimiento carolingio. Durante la Edad Media, el contacto entre Bizancio y Europa occidental fue fundamental para el desarrollo del Renacimiento carolingio. Los eruditos bizantinos compartieron conocimientos en filosofía, derecho y teología con la corte de Carlomagno. Este intercambio ayudó a revivir la educación y la cultura en Europa, manteniendo viva la herencia clásica que Bizancio había preservado durante siglos. Los monasterios bizantinos, centros de espiritualidad y aprendizaje. Los monasterios bizantinos no solo eran centros de espiritualidad, sino también de educación y preservación del conocimiento. Monjes como San Basilio fundaron monasterios que se convirtieron en refugios de erudición, donde se copiaban y preservaban textos antiguos. Además, los monasterios eran centros de caridad, ofreciendo refugio a los pobres y enfermos. Lugares como el Monte Azous se convirtieron en símbolos de la devoción y la disciplina monástica. Los festivales y celebraciones religiosas en Bizancio. Las festividades religiosas en Bizancio eran grandes eventos que involucraban a toda la población. Celebraciones como la Pascua y la Epifanía se llevaban a cabo con grandiosas procesiones, servicios religiosos y banquetes. Las iglesias y calles de Constantinopla se decoraban espléndidamente, y tanto los nobles como los plebeyos participaban en las festividades, que a menudo incluían representaciones teatrales y coros religiosos.